Listo, una vez iniciado el proceso de grabación de la sesión o de este conversatorio, damos inicio de manera formal. Agradecemos nuevamente a todos los participantes, a todos los asistentes, compañeros docentes, compañeros estudiantes de la maestría, amigos conocidos, nuevamente bienvenidos. Mi nombre es Juan Alberto Llanos Salazar. Soy administrador de empresas de profesión. Tengo 8 años de experiencia en el campo de la educación como docente de educación superior y técnica. Hago parte también del grupo de instructores del SENA de la Regional Magdalena. Y asimismo, soy instructor e investigador del grupo de SENOVA, de ese mismo centro de educación. Igualmente, formo parte de la directiva docente de la Escuela Parroquial Mixta en Plato Magdalena, y en compañía de otros compañeros maestrantes, iniciamos esta conversatoria. Primero, pues vamos a hacer las pautas de esta actividad para pues que dejemos claros las normas o las reglas del web. Muy importante tener los micrófonos desactivados, de igual manera las cámaras. En su momento, el grupo de ponentes realizarán sus intervenciones. Ellos activarán las cámaras, asimismo el micrófono, y al final realizaremos una serie de preguntas, las cuales en compañía de ustedes, nuestros asistentes, le daremos respuesta. El propósito de esta actividad es definir o analizar lo que es la norma ISO 9126 y asimismo los modelos de evaluación que se integran a los recursos educativos digitales. Pero antes de eso, pues haremos una breve reseña o un breve presaber acerca de lo que es el concepto de recursos digitales, de recursos educativos digitales, lo que viene del contexto general que abarca la educación en la actualidad. Y es por eso pues que llega a esta pregunta, o sea, ¿cuál es la importancia de los recursos educativos en estos procesos de enseñanza y aprendizaje? Para eso, pues presento de manera formal al grupo de maestrantes que nos acompañan como ponentes. Le damos la bienvenida a la compañera docente Leidis Karina Rojano Bocanegra. Ella es licenciada en Lengua Castellana y Bilingüismo de la Universidad de La Guajira, docente de aula en la Institución Educativa Técnica Departamental Francisco de Paula Santander, en el municipio de Fundación Magdalena. Bienvenida, Leidis. Buenas noches, compañeros. Un placer estar aquí con ustedes, aquí presentando las actividades que vamos a realizar con la temática vista. Por los compañeros, pues ya conocemos todo lo que vamos a tratar en la temática del día de hoy. Esperemos que nos rinda la actividad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lady. Asimismo, nos acompaña Juliana Estrada González. Ella es especialista en gerencia social de la educación de la Universidad Pedagógica Nacional, profesional en lingüística y literatura de la Universidad de Cartagena. Cuenta con 12 años de experiencia en el campo de la educación como docente de educación secundaria en el área de lengua castellana y lectura crítica. Desde hace 5 años se desempeña como docente en la institución educativa técnica en Bellas Artes Jorge Ardila Duarte, adscrita a la Secretaría de Educación de Bucaramanga. Bienvenida, compañera Juliana. Muchas gracias, Juan, por la presentación.
pues agradecer este espacio y pues a todas las personas que nos están acompañando en este momento. Esperamos que lo que tenemos preparado para ustedes sea muy significativo y aporte de manera importante en nuestra labor como maestros. Muchas gracias. Gracias a ti, Juliana. Bienvenida. Y finalmente, y menos importante, nos acompaña nuestro compañero Alexander Salazar, licenciado en Educación Básica, con énfasis en Educación Artística de la Universidad de Pamplona, docente artista con más de 25 años de trayectoria en educación como docente de danza. Desde hace 5 años se desempeña como docente en la institución técnica en Bellas Artes Jorge Ardila Duarte. Es compañero de trabajo de nuestra compañera y maestrante Juliana Estrada. Bienvenido, Alexander. Muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación, Juan. Darles la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando en este webinar. Esperamos que se lo disfruten, que aprovechen al máximo. Hemos puesto todo el entusiasmo para poder llenar las expectativas de esta temática tan interesante para todos los que nos dedicamos a la docencia. Muchas gracias, Alexander. Bueno, Alexander, y contigo entonces iniciamos este conversatorio. Vamos a hablar un poco acerca de este contexto general que incorpora la actual educación digital. ¿Qué es este propósito o cuál es el propósito como tal de la educación digital y de incorporar todas nuestras herramientas y nuestros recursos digitales en la implementación de este proceso de enseñanza y aprendizaje? Háblanos un poco acerca de este tema, Alexander. Juan, para todos me parece supremamente importante que, siendo el tema central de este encuentro, hablar de los recursos educativos digitales, pues que nos contextualicemos un poco, porque pues del concepto de la educación tradicional a lo que hoy en día tenemos como concepto ya de educación digital, pues hay grandes replanteamientos a nivel de conceptos, y hay también una gran variedad de conceptos nuevos que han ido apareciendo también a la par, que han ido apareciendo pues nuevas herramientas tecnológicas para nuestro desempeño docente. Si antiguamente, cuando hablábamos de alfabetización, estábamos hablando del desarrollo de una habilidad lectoescritora, hoy en día, cuando hablamos de educación digital, estamos hablando mucho más allá del desarrollo de esta habilidad, y estamos hablando del desarrollo de unas competencias en el manejo de competencias y de recursos digitales que van como a la par y a la demanda de lo que el mundo hoy en día nos está pidiendo. Está pidiendo que preparemos gente que tenga habilidades en el manejo de estos recursos y de estas herramientas para poder seguir avanzando en este desarrollo tecnológico del cual todos evidentemente nos hemos visto beneficiados. Es así como pues en el ámbito educativo han ido apareciendo conceptos como por ejemplo el de los entornos virtuales de aprendizaje, ¿sí?, que se han creado precisamente gracias a la interacción de los estudiantes, de los maestros, con estos recursos digitales, bien sea de una manera sincrónica o asincrónica, que son también unas palabras que hoy en día pues se han puesto muy de moda con este tema de la educación virtual, y que pues haciendo claridad sobre ello, pues se refiere precisamente a esos procesos educativos que podemos adelantar, o bien sea en tiempo real, o sin ningún tipo de coincidencia temporal que nos lo permite la tecnología, ¿sí? Y todo esto hace parte de un proceso de implementación de las tecnologías de la información y la comunicación. Eso de lo que todos hemos venido escuchando hablar ya hace varias décadas, que son las TIC, las famosas TIC. Y es importante, pues, tener claro que dentro del uso de estas herramientas tecnológicas, pues, sepamos qué son las herramientas tecnológicas y qué tipo de herramientas tecnológicas son las que existen y con las que contamos los docentes. Aquí hay que hacer una diferenciación supremamente importante, considero yo, y es que cuando hablamos de herramientas digitales, hablamos de unas herramientas de tipo software y unas herramientas de tipo hardware. Es decir, cuando hablamos de lo hardware, estamos hablando de
aquellos recursos que tenemos o con los que contamos de manera física, son esos que podemos ver, que podemos tocar, ¿sí? Estamos hablando del computador, del monitor, del mouse, de la CPU, del teclado, incluso aquellos que no están tan a la vista y que son más de carácter interno, como el disco duro, la memoria RAM, ¿sí? La tarjeta madre. Esto por un lado, pero por otro lado tenemos entonces las herramientas que son de tipo software. Estas herramientas de tipo software, pues son las que se refieren precisamente a los programas que están dentro de estos dispositivos, dentro de estos equipos, que permiten que estos equipos tengan una funcionalidad, ¿sí? Y aquí podemos referirnos, por ejemplo, por poner un ejemplo muy reconocido por todos nosotros, que podría ser, por ejemplo, el software de Microsoft Office, que todos lo conocemos y lo manejamos a través de formatos como Excel, como Word, como PowerPoint, ¿sí? Y también dentro de las herramientas software, que es un horizonte bastante amplio, pues podemos contar, por ejemplo, los navegadores, donde nuestros estudiantes consiguen toda la información de esas tareas que nosotros siempre dejamos en el aula, como por ejemplo Google Chrome, como Mozilla, como Internet Explorer. Y otro tipo de software empleados para áreas muy específicas, como el diseño, Photoshop, bueno, para la parte empresarial, incluso para la parte educativa, ¿sí? Comprender un poco más estos conceptos, pues definitivamente nos va a permitir poder abordar temas que se derivan de ahí, que son temas que nos reúnen el día de hoy, como por ejemplo hablar de los recursos educativos digitales, ¿sí? Hablar de los modelos de los recursos, de los modelos de evaluación, ¿sí? Que son esos modelos que nos permiten evaluar la calidad de esos recursos que estamos utilizando. Nosotros de manera empírica, muchos de nosotros hemos aprendido a utilizar estos recursos educativos, pero no sabemos que existen unos modelos de evaluación que miden la calidad y que nos permiten a nosotros también decantar qué tipo de material nos sirve para utilizar en el aula y qué tipo de material no es conveniente, dependiendo de cuáles sean los objetivos o las competencias que nosotros queramos desarrollar con nuestros estudiantes. Entonces, como tú lo planteas ahí, Juan, en esa diapositiva que nos acabas de colocar, para hablar de un recurso educativo digital, pues partamos del concepto de la educación tradicional de qué es un recurso educativo, ¿sí? Un recurso educativo que es precisamente esa herramienta que tenemos los docentes, que nos sirve para apoyar, para complementar, para acompañar y para evaluar el proceso educativo. Si hablamos de un recurso educativo digital, pues estamos hablando de un recurso que se encuentra, valga la redundancia, en formato digital. Eso quiere decir que está codificado para ser almacenado en un equipo de cómputo, en una computadora, en un dispositivo electrónico, y al cual puedo acceder de una manera, o bien sea directa o bien sea remota, ¿sí? Sin olvidar que el recurso educativo digital pues debe responder a esa base, que es apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje, desarrollar unas competencias específicas que nos dejen ver que hay una intencionalidad didáctica y pedagógica detrás de él. Entonces, entre ellos podemos contar pues un sinnúmero de recursos que yo sé que todos los que estamos aquí, que de alguna manera tenemos un interés hacia la parte pedagógica, hemos utilizado o de la cual nos hemos valido. ¿Sí, Juliana? Bueno, lo que pasa, siempre he pensado que esta temática, muchas veces la terminología se vuelve como tan ajena, de pronto para aquellos maestros que apenas están iniciando el proceso de participación en lo que tiene que ver con los recursos digitales. Y muchas veces, o sea, están de uso para nosotros en el diario. Nosotros cogemos, vamos a hacer nuestra planeación, buscamos un video, buscamos un juego, buscamos herramientas que nos permitan hacer interactivas las clases, pero no sabemos que todo esto que nosotros buscamos en nuestra planeación como docentes se llaman recursos educativos digitales. Y que así como nosotros hacemos la búsqueda, así como nosotros también los creamos para nuestros estudiantes, hay que tener en cuenta que estos también deben tener una normalización, o sea, es decir, deben tener unos estándares para poder cumplir, como tú muy bien lo has dicho, con los objetivos planteados para la clase. Yo no puedo seleccionar cualquier video, yo no puedo seleccionar cualquier archivo que me encuentre en internet.
Y eso también es importante que como maestro lo entendamos y que así mismo se lo transmitamos a nuestros estudiantes que están en el proceso formativo y que sean capaces de seleccionar el material, teniendo en cuenta siempre los parámetros, su intención, el contenido, hacia dónde quieren llegar. Entonces, a veces se vuelve como que un poco ajena, pero finalmente es lo que hoy en día estamos viviendo, no más. Muchas gracias, Juliana. Y precisamente hacia allá me dirigía pues quería hacer una breve mención, por allí lo tenemos en la diapositiva siguiente, precisamente, de cuáles son los recursos, algunos ejemplos de recursos educativos digitales que nosotros, de alguna manera, hemos utilizado o con los cuales estamos familiarizados, pero no sabíamos que eso es lo que se considera un recurso educativo digital. Allí tenemos, por ejemplo, los podcasts de audio, tenemos las presentaciones con utilización de audio y video, tenemos páginas web, asistencias de respuesta remota, juegos, libros digitales, incluso las mismas redes sociales que pueden convertirse en un recurso educativo digital dependiendo de este horizonte que le demos y del manejo que le podamos dar también. Yo con esto pues quiero como finalizar esta primera parte, Juan, diciendo que pues básicamente el objetivo de esta base de la que vamos a estar hablando hoy, que son los recursos educativos digitales, es precisamente lo que dice la diapositiva que está allí, apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto en las escuelas como en las instituciones de educación media, de educación superior, y que ese debe ser el principal motor que nos debe llevar a nosotros a analizar como docentes cuáles son verdaderamente esos recursos que a nosotros nos sirven. Y de eso estaremos hablando en el siguiente punto de este webinar que hoy nos reúne. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexander, a ti. Y precisamente ese es el propósito de este conversatorio, aclararle un poco a aquellas personas que de pronto no están en el campo de la educación, la diferencia entre un recurso digital, como bien tú lo dijiste, es un audio, un video, una imagen y un recurso educativo digital. Este último, pues, tiene básicamente la intencionalidad o una finalidad enmarcada a una acción educativa, ¿sí? Entonces, anteriormente muchos docentes lo que hacían era que tomaban recursos o insumos, de pronto no diferenciaban en qué era un recurso o un insumo, entonces tomaban un insumo de cualquier sitio de la web, ¿sí? Al tomarlo de un sitio de la web, automáticamente se transforma en un recurso digital, ¿sí? E incluirlo en un proceso pedagógico, en un proceso académico, ya lo convierte en un recurso educativo. Y muchas personas de pronto no tenían ese conocimiento de que ese insumo que yo estoy utilizando para enseñar un tema, para referir una temática, para guiar una actividad educativa, finalmente se convierte en un recurso educativo digital. Y así lo dice el Ministerio de Educación desde el año 2012. Ellos tomaron como el concepto de recurso educativo digital como ese material que tiene esa intencionalidad o esa finalidad enmarcada a una acción educativa. Esto que lleva, y lo dijo la compañera Juliana antes de terminar, que estos recursos tienen que tener una base o unos criterios o un modelo el cual se evalúa. Es decir, unos puntos que en algunos casos se les puede llamar como rúbricas. Un ejemplo, podemos decir que el contenido didáctico, la presentación, que el tema sea un tema coherente con la actividad que yo estoy realizando. Entonces, todo eso hace parte de unos criterios que están dentro de unos modelos de evaluación, los cuales pues vamos a desarrollar ahora en este conversatorio. Ladies, cuéntanos un poco acerca de estos modelos de evaluación. Listo, Juan. Estos modelos de evaluación integran la calidad en la mayor parte de las mejores prácticas. Estos modelos integran diferentes métodos
que van dirigidos al proceso clave que permite medir los avances de calidad. Por otra parte, los estándares de calidad permiten definir un conjunto de criterios de desarrollo que guían la forma en que se aplica la ingeniería del software y suministran los medios para que todos los procesos se realicen de la misma forma y son una guía para lograr la productividad y la calidad. En ese mismo sentido, estos modelos nos presentan distintas formas de utilizar un recurso digital. Estos nos pueden ayudar mucho en la educación, puesto que ellos pueden mejorar la forma de encontrar información necesaria para educarnos y transmitir conocimientos de manera fácil y dinámica, respetando los criterios y la normatividad. Estos modelos de evaluación nos muestran sus características, sus criterios, dimensiones y sus ejes, dejando ver cómo es el diseño de cada uno de ellos. Por ejemplo, el modelo LORI. El modelo de evaluación LORI es un modelo interactivo. Es donde se puede evaluar objetos de aprendizaje, al igual que en algunos recursos educativos digitales, por medio de ítems, los cuales indican características al ser analizados, lo que facilita al educando tener una noción más clara de este recurso. Asimismo, el modelo de evaluación RIF, que es el refinamiento de problemas, soluciones y métodos, que se basa en ciclos continuos a partir de resultados en cada uno de ellos, que permite el ajuste y posterior reajuste del mismo, ¿verdad? También permite acciones dirigidas y análisis de soluciones de problemas a partir de la teoría, la evaluación y la elaboración de principios del diseño. Del mismo modo, de la evaluación que nos presenta cada uno de estos modelos, por ejemplo, como el modelo CODA, está diseñado con un propósito y es enriquecer un objeto de aprendizaje respetando una serie de criterios establecidos de forma enfocada para agregar el valor a estas herramientas, potenciando la dinámica con la que este elemento se ha desarrollado. Finalmente, el modelo de evaluación ECOVA brinda mayor importancia a los aspectos del diseño instruccional con el fin de organizar la integración del estudiante dentro del proceso de aprendizaje. Entonces, podemos decir que estos modelos proporcionan, definen y evalúan la calidad de los recursos educativos digitales que permiten medir la eficacia didáctica y tecnología con accesibilidad en cuanto al material que se va a trabajar. Muchas gracias, compañeros. Gracias a ti, ladies. Bueno, miren, es importante tener en cuenta todos estos modelos. Es importante tener en cuenta todos estos modelos. Cuéntanos, Alexander. Juan, me parece supremamente importante decir que de alguna u otra manera también por el acercamiento que hemos tenido a través de la maestría, estos son 4 modelos de un sinnúmero de modelos existentes, ¿sí? Entonces, pues, mencionar 4 modelos es simplemente ir a una parte de la cantidad de modelos de evaluación de estos recursos con los que nos podemos encontrar. Como lo decía Juliana hace un momentico en su intervención, es muy importante que reflexionemos acerca de los modelos y su importancia. ¿Por qué? Porque de manera empírica hemos aprendido, la gran mayoría de docentes, a utilizar los recursos digitales e implementarlos en el aula, pero no hemos de pronto hecho un estudio o una profundización de cuáles son aquellos que verdaderamente aplican, sirven o cumplen con unos requisitos de calidad. Entonces, pues siendo este un universo tan amplio y tan grande, tan imposible de explicar en un espacio como este, porque pues también nosotros traemos a colación la profundización simplemente en uno de ellos, ¿no? Y hago esa aclaración con la intención de pronto de que no se nos quede en la cabeza de que solamente hay 4 modelos de evaluación y que no hay más para dónde mirar. Exactamente, Alexander. Bueno, bien lo has dicho, vamos a profundizar en uno específicamente
y es el modelo de evaluación CODA. Este modelo de evaluación, estas siglas CODA, lo que nos traduce es calidad en objetos de aprendizaje. Entonces miren que el mismo modelo nos está exigiendo calidad en esos insumos que nosotros estamos utilizando para el proceso de aprendizaje. Juliana, ¿qué opinas tú de este modelo de evaluación CODA? Bueno, Juan, muy pertinente la participación de Alex en aterrizarnos, porque yo soy de las maestras y de las docentes que piensa que toda esta teoría hay que finalmente concretarla en algo. ¿Y cómo lo concretamos? En nuestra aula. Eso no nos vamos a inventar otra cosa. Lastimosamente la educación nos las hemos llenado de formatos. Entonces, para todo hay un formato, para todo hay un sistema, para todo hay unos parámetros, pero finalmente no nos podemos dejar de un lado que todos estos modelos, que todos los recursos, que todo las plataformas inclusive que muchas veces utilizamos para dinamizar el proceso pedagógico en el aula, tiene que ser contextualizado. De allí nosotros hicimos nuestro análisis a partir de estos 4 recursos, de los 4 modelos que son como los más recurrentes, los que de pronto más se pueden utilizar, y pensamos, bueno, de estos 4 modelos, ¿cuál es propio para nosotros como maestros que trabajamos en el aula día a día, que muchas veces no necesitamos diligenciar un formato, porque cuando usted busca un recurso por la web, usted no se pone a estar revisando formato a formato si aplica o no aplica. Ya digamos que nuestra experiencia como maestro y nuestra intuición también, dependiendo también de los objetivos que tengamos con la clase, nosotros sabemos qué estamos buscando. Entonces, casi que este modelo CODA nos permite precisamente establecer unos criterios en el cual nosotros, sin tener el dominio tecnológico, porque nosotros podemos ser expertos en un área de conocimiento, pero finalmente muchos maestros desconocemos la parte tecnológica, el manejo de pronto de cómo podemos diseñar muchas veces material, y por eso nos limitamos entonces a buscar qué hay en la web que nos pueda servir. Entonces es importante tener en cuenta que este modelo permite, sea docente, sea estudiante, algún experto también, en poderlo manejar. Pues básicamente el modelo CODA está establecido en 10 criterios. 5 criterios que evalúan la parte didáctica, es decir, lo que tiene que ver con el componente pedagógico de un recurso educativo. ¿Y esto a qué apunta? A los objetivos de ese recurso, que sean pertinentes y que se enlace con lo que yo tengo planeado en la clase. Es decir, que tiene que existir una coherencia entre esto, que el recurso permita que el estudiante realmente logre el objetivo, pues que aprenda, que le permita la reflexión, que le permita además conectarse con otros recursos en la web para poder enriquecer. Entonces, fíjense, nosotros cuando como maestros empezamos a buscar material, o muchas veces lo hacemos, estos criterios lo tenemos en cuenta. Entonces son criterios, obviamente esto es como la generalidad, porque cada criterio tiene unas subcategorías que son además las que yo hago en revisión cualitativa, que es también lo que nos gusta a nosotros como maestros, porque a veces llenarnos de números y llenarnos de cifras, pues te van a dar una estadística final y te van a decir, sí, ya un modelo que está evaluado en 4 o en 5, en un nivel 4 o un 5, quiere decir que sí, es bueno, ¿cierto? Pero bueno, y eso detrás en la descripción que nosotros como maestros hacemos y detallamos es lo que realmente nos permite este modelo. Entonces, los criterios que, como lo había dicho, se clasifican en 10, 5 en la parte didáctica y 5 que evalúan el componente tecnológico, ya lo que tiene que ver con la parte de formato, que sea atractivo para los estudiantes, que sea de uso práctico, que permita la interfaz, que además se pueda reutilizar, que se pueda actualizar. O sea, hay muchísimas características dentro de un mismo recurso, y que finalmente cuando nosotros hacemos la selección de este material, o lo vamos a crear, porque el modelo también nos permite evaluar si cuando yo voy a crear un material cumple con estos criterios, quiere decir que es un buen material que yo puedo aportar a la red y que muy seguramente lo puedo distribuir para que otras personas a futuro lo puedan ubicar. Entonces, ¿cómo es la valoración? Pues es una valoración sencilla que uno le da de 1 a 5. Si hay algún criterio que yo no manejo, pues sencillamente no aplica, sobre todo en la parte tecnológica, en donde muchas veces nosotros desconocemos el tema, por ejemplo, de interoperabilidad, el tema por lo menos de
de las licencias. Entonces, nosotros como docentes somos más de irnos a la parte pedagógica. Si quieres, vamos a la siguiente presentación en donde hay un ejemplo para que los que nos están viendo en estos momentos puedan ver. Esto es una plantilla, la plantilla que maneja el CODA, en donde está la valoración de 1 a 5 y pues él no aplica para el componente. Lo interesante de esto es que dentro de esas notas que aparecen ahí es que yo hago mi descripción, mi análisis. Aquí tenemos un ejemplo pequeñito, solamente la primera parte, los dos primeros criterios que hacen referencia al objetivo y coherencia didáctica y a la calidad, con un recurso ubicado en una página que todos conocemos acá en Colombia y es Colombia Aprende. Los recursos, los que hemos utilizado esta página de Colombia Aprende, no es tan completo, pero el material que se sube, digamos que cumple la funcionalidad, que está la parte teórica, la parte práctica, la parte inclusive post-aprendizaje. Entonces, aquí está como la valoración que le hemos dado a este recurso, teniendo en cuenta que no todos se valoran de la misma manera, porque así como hay características distintas, pues así mismo se puede, un docente, de acuerdo a su experiencia, puede dar su valoración a otro de pronto docente que tenga otra experiencia. No, pues como para finalizar en esta parte, tener en cuenta que no necesariamente, e insisto mucho en eso, yo no necesito la planilla que me esté diciendo si el recurso es pertinente o no para mi clase, si es bueno o no. Muchas veces estos criterios ya están inconscientes en nuestra experiencia. Usted va a buscar un material, usted va a buscar un juego, usted va a buscar dentro de una plataforma un recurso y usted ya sabe qué está buscando y sabe a dónde le quiere apuntar. Entonces hacemos el ejercicio de selección y precisamente ese ejercicio de selección usted empieza a probar el material y usted empieza a ver, oye, sí, es bueno, esto me sirve, esto le va a gustar a los chicos porque los chicos están en este rango de edad, están en este nivel, yo voy a trabajar este tema. Entonces, fíjense cómo todo esto nos permite. Inclusive, hay una parte de este recurso que evalúa por lo menos el tema de la inclusión, que también es muy importante en estos momentos, y sobre todo nos vamos a encontrar con recursos que hacen ese aporte significativo. Por lo menos tienen audios, tienen cifrados, cierto tipo de imágenes para abarcar a una población distinta, que en estos momentos es una realidad dentro de nuestras aulas. Así es. Miren, básicamente este modelo de evaluación está destinado a la valoración y a la efectividad tanto tecnológica como didáctica. Se puede utilizar para guiar la creación de algunos, o no de algunos, de todos los recursos educativos digitales que nosotros podamos utilizar. Y también que valorar la efectividad, como lo dije anteriormente, tecnológica y didáctica potencial de aquellos recursos. ¿Sí? Muy importante, y es que la evaluación de calidad de estos recursos educativos digitales, si se aplica durante la creación de los mismos, va a permitir que todos estos recursos se mejoren, que se mejoren los materiales didácticos en formato ¿qué? Digital. Esto de formato digital hace de que el documento, el insumo o el recurso llegue a cualquier mano por medio de una web, por medio de una plataforma que tenga acceso a Internet. De forma de que vaya guiando la toma de decisiones y acciones en la obtención de los mejores puntajes en la evaluación de calidad. Entonces, si hablamos también de calidad, y ya para ir de pronto redondeando un poco e ir incluyendo el tema de la norma de calidad ISO, es eso. Si un recurso educativo me permite a mí realizar una actividad académica, una actividad pedagógica, y ese recurso a su vez yo lo puedo evaluar por medio de un modelo, pues obviamente debo tener una norma de calidad que me permita calificarlo tanto al recurso como al software o a la plataforma que yo voy a utilizar. Es por eso que dentro de tantas normas de calidad decidimos como equipo de trabajo en este conversatorio, pues enfocarnos en esta, en la 9126. Entonces, antes que esto, o antes que iniciar al término como tal, es importante aclarar o definir este término del ISO.
El ISO lo hemos escuchado en muchos términos. ISO 9001, ISO 1421, y básicamente la ISO viene siendo como la Organización Internacional de Normalización. O sea, son los que definen, el ente que define a nivel mundial una norma de calidad. Y esta norma de calidad, la ISO 9126, es precisamente para la evaluación de software, ¿sí? Entonces, como estamos en un ambiente educativo, como estamos en un ambiente académico, el software que se va a evaluar es un software netamente académico, netamente pedagógico. Entonces, Alex, ¿qué es el ISO 9126? O sea, básicamente, ¿cuál es el concepto del ISO 9126? Mira, Juan, yo vuelvo nuevamente sobre el tema de la contextualización, ¿sí? Y quisiera como devolverme un poquitico a lo que planteaba yo al inicio del webinar, y es en el manejo pues, de unos conceptos que nos permitan comprender verdaderamente qué es lo que estamos analizando, ¿sí? Y pues estamos hablando de algo que nos va a hablar de la calidad de un software, pues hay que tener claro qué es un software, ¿sí? Y como lo conversábamos pues al comienzo, pues cuando hablamos del software estamos hablando pues de los programas que permiten el funcionamiento de los diferentes equipos electrónicos o de cómputo. Cuando hablamos del software, pues tenemos que entender también que dentro del software hay diferentes tipologías, ¿sí? Y está pues el software que es los software que son de sistema, pues, es decir, que son los que permiten que funcionen los equipos. Están los software que son de programación, que básicamente pues ese conocimiento de ese tipo de programas es más que todo pues para las personas que son programadores de computadores, porque pues a través de este tipo de software pues se crean nuevos software, y hay una tercera tipología dentro de estos software que es pues la de aplicación, que creo que yo es la más pertinente con nosotros, con nuestro oficio como docentes, porque pues en estos software de aplicación, que son los que se utilizan que son los que ¿me están escuchando? Ya, sí, señor. Que son los que se utilizan en telecomunicaciones, en videojuegos, en programas de diseño y en programas educativos. Entonces, pues, este tipo de software, que es un tipo de software muy específico, es el que nos permite precisamente el manejo de programas educativos, de plataformas educativas, que es lo que estamos analizando. Bueno, Alex, entonces, ¿es lo mismo hablar de plataformas educativas y software educativo? ¿Cuál sería entonces la diferencia entre estas dos? Bueno, dentro de esta conceptualización yo considero que cuando hablamos de software estamos hablando del programa sobre el cual se pueden montar las plataformas educativas, ¿sí? Y es precisamente en las plataformas educativas donde podemos encontrar o podemos montar o podemos diagramar los recursos educativos de los que estábamos hablando hace un momento, ¿sí? Cuando hablamos del software estamos hablando como de la base que permite pues el montaje de estas plataformas digitales que tienen una finalidad educativa, y pues sobre ellas es donde vamos a entrar como a analizar todo el material que encontramos, que es de los que estábamos hablando hace un momento, que eran los recursos educativos digitales. Ah, bueno, perfecto. Entonces, quedando claro la definición de lo que es una plataforma y de lo que es un software educativo, las características que estos pueden tener, pues se me viene de pronto otra pregunta, y es, si nosotros como docentes o nosotros como usuario, cualquiera persona que vaya a utilizar un software, ¿es necesario entonces revisar la valoración otorgada por algún experto? O sea, cuando hablamos de expertos son estas personas que le dan ese criterio o ese puntaje de calidad para el software.
Entonces, es necesario revisar esa valoración para nosotros poder seleccionar un software educativo. Sí es necesario, Juan, porque el ejercicio debe ser parte de mi formación como docente. Al igual nos vamos a encontrar con múltiples software en la red. Sin embargo, así como se hace un ejercicio de selección, no se escoge cualquier material que encuentras en la red o encuentras en internet para el desarrollo de una clase, ¿verdad? O para el fortalecimiento de las competencias que tienes organizadas o planeadas para una asignatura, ¿ya? Lo mismo se hace con el software educativo, es decir, no se escoge el primero que aparece en la red, sino que realmente vemos la pertinencia. ¿Por qué? Porque cuando organizamos una clase determinamos el objetivo, la población y los contenidos que se van a desarrollar. Y de acuerdo a esas directrices es que se selecciona la plataforma en la cual se van a trabajar los contenidos. Asimismo, como docentes, es importante cerciorarse de que lo que estamos utilizando es el desarrollo de nuestra clase, es porque necesitamos para alcanzar los objetivos planteados. Por tanto, es sumamente importante revisar la plataforma con la que yo voy a trabajar mi materia. Bueno, gracias, Lady. Tengan... Eso, gracias. Discúlpame, adelante, Lady. Iba a terminar con una frasecita, profe. También debemos verificar, ¿verdad?, la plataforma, si tienen algún tipo de respaldo o de pronto por la multitud de seguidores que tengan o por el número de descargas que ha tenido esa plataforma o esos contenidos dentro de la red. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, profe. Gracias a ti, Lady. Juliana, nos estás pidiendo la palabra. Bueno, Cuéntanos. sí, Juan, es para responderte un poco a la pregunta, porque es que, y creo que es también como necesario para las personas que nos que están asistiendo a este conversatorio, que entiendan de dónde venimos, ¿no? Empezamos a hablar de recursos digitales, de ese material que encontramos en la web para el fortalecimiento de las competencias en el aula, ¿cierto? Estos recursos, pues obviamente yo no los selecciono al azar, hay una intencionalidad, hay un proceso selectivo en el cual yo lo tengo que tener en cuenta y hoy por lo menos aprendimos que también hay unos modelos que nos regulan la evaluación de estos recursos. Pero resulta que estos recursos educativos, ellos no están por ahí en la nada. Ellos están adscritos a plataformas educativas y así como yo hago el proceso de análisis, de selección, de verificación, si el recurso es pertinente, pues lo importante es que también lo hagamos con estas plataformas. El tema del software, digamos que hablar de software, en esta terminología técnica, de pronto para algunos puede ser pesado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de programación, estamos hablando de ese lenguaje interno dentro de la web, dentro de nuestros computadores, que nos permiten a nosotros acercarnos y tener la facilidad de tener el recurso educativo. Entonces, muchas de estos software se certifican precisamente para darle fiabilidad a los usuarios. Entonces, si yo soy un usuario, soy un docente que estoy creando, que estoy utilizando recursos en la web, recursos educativos digitales en la web, sería también interesante verificar que dentro de las plataformas en que yo estoy utilizando estos recursos también tengan, digamos que ese respaldo. Más adelante vamos a ver un ejemplo para que se den cuenta que muchas de estas plataformas educativas que funcionan también a través de una intencionalidad, ¿no? Y organizados a través de diferentes contenidos, también tienen un proceso interno, un proceso que nos va a evaluar no solamente la calidad de los programas o de los contenidos que tienen, sino también de cómo va a ser atractivo para los usuarios. Entonces, todos estos criterios, tanto los internos como los externos, son valorados por la norma ISO 9126. ¿Por qué la seleccionamos y por qué la trajimos? Porque es que resulta que esta norma se actualizó. Entonces ya esta norma no se llama 9126, sino 25.000.
o 25.000, porque recuerden que todas estas normas se van actualizando. Así como los modelos evaluativos, hay muchos de estas normas que evalúan la calidad de los software educativos, pues también hay varias. Entonces, bueno, ¿por qué escoger esta? Porque primero es una norma estandarizada internacionalmente. ¿Qué quiere decir? Que si hay un software tiene la certificación de esta norma en específico, pues quiere decirnos que está cumpliendo con unos criterios internacionales y que son manejables en cualquier parte del mundo. Entonces, esa fue como la decisión que tomamos y por qué lo trajimos como ejemplo. Bueno, ¿por qué traer esta y no traer la actualización? Si finalmente la actualización pues debería ser un poco más completa. Entonces, pues sencillamente es porque esta, que es como la base donde surge la actualización, que es la ISO 25000, es donde se desarrolla el componente de análisis de calidad pedagógica. Entonces, fue con lo que nos pareció a nosotros como interesante y por eso lo propusimos acá como un modelo importante para la revisión. Entonces, la ISO 9126 va a manejar cuatro criterios. Y de esos 4 criterios, que son, pues, como toda norma, tiene pues la parte estructurada de cómo se explica, de cómo se deben establecer estos criterios, pues tiene unas características no solamente para el usuario, sino también unas características internas que permiten la operabilidad del software. Y finalmente, unas métricas que evalúan la calidad. Pues, ¿qué es esto de métricas? Pues sencillamente son unos indicadores, pero estos indicadores, como es una norma internacional, son unos indicadores generalizados que la persona o la institución o los dueños de estas plataformas educativas los quieren utilizar esta norma para certificarse, pues ya establecen unos criterios personales de acuerdo a su plataforma, de acuerdo al software que van a crear o que van a certificar. Y estos les adicionan unos atributos específicos que son con los cuales se va a dar el cumplimiento. Recuerden que cuando hablamos de certificación de software, hablamos de inclusive certificación de instituciones y de todo este tema, siempre estamos hablando que hay un estándar que se cumple y que ese estándar precisamente tiene que estar en constante revisión, en constante mantenimiento. Entonces, pues la respuesta sencillamente es ¿por qué no hacerlo? Porque si yo hago mi selección de material para la clase, también por qué no mirar que dentro de los recursos educativos, digamos que se reposan en ciertas plataformas y que además estas plataformas tienen como el respaldo. Hazme el favor, Juan, si quieres devuélvete a la presentación anterior. Disculpa, Juliana, mientras se devuelve Juan a la presentación anterior, es que yo quería complementar algo porque hace un momentico alguien de quien nos acompaña esta noche, pues escribía en el chat cuando analizábamos el modelo CODA de una característica importante que es la portabilidad, ¿sí? Y en ese momento, y pensé lo mismo que pensé en este momento que estabas interviniendo respecto a por qué seleccionamos tanto el CODA y por qué seleccionamos esta norma ISO, y es precisamente porque para nosotros los docentes, cuando no tenemos de pronto un conocimiento muy a fondo de ciertas herramientas tecnológicas, es muy importante acercarnos a todo lo que tiene que ver con estos modelos de evaluación y de calidad y a unos modelos que nos ofrezcan un lenguaje que nos permitan comprenderlo de una manera fácil y sencilla. Es por eso que quizás el protagonista de este webinar es el modelo ISO y el modelo CODA, ¿sí? Porque consideramos, y todos los que estamos pues al frente de esta charla, de este conversatorio, que nos permite un fácil manejo cuando no tenemos de repente muchas herramientas tecnológicas para abordar este tipo de evaluación. Entonces nos parece un muy buen comienzo y por eso pues quisiera aprovechar el espacio para invitarlos a que se acerquen, porque evidentemente como hay más modelos más complejos, que están más discriminados, con otro tipo de características muchísimo más extensas, de pronto para quienes conozcan más del tema, habrán otros modelos que sean de mayor preferencia porque ofrecen mayor precisión en la información.
pero pues ese es el motivo principal por el cual escogimos estos dos modelos que estamos estudiando esta noche. Bueno, entonces, Muchas bueno, gracias, Alex. también, perdón, Juan, como para responderle un poco a la compañera, es que no explicamos, bueno, las características que tiene precisamente esta norma, y es que dentro de las características, la portabilidad es uno, y hace referencia a cómo la plataforma te permite ir, que un recurso vaya de un ambiente a otro, es decir, cómo dentro de la misma plataforma se puede navegar a otros sitios. Entonces, pues también tenemos la manera como la funcionalidad que esta tiene, cómo va cumpliendo como con los propósitos por los cuales fue creado la plataforma. Hay algo que llama mucho dentro de la certificación de estos software y es el componente de mantenimiento. Porque es que quizás cuando una institución educativa, por ejemplo, toma y quiere tomar unas plataformas de estas educativas para poder subir sus recursos, ellos lo que siempre buscan es que esta se pueda actualizar constantemente, que esta, por lo menos ustedes saben que en la medida en que se van cargando recursos, se van poniendo lentas, muchas veces se van volviendo inoperables, entonces precisamente es una característica importante dentro de las plataformas que se utilice, y de ahí que el hecho de que sea certificada, pues obviamente va a dar garantía que es una plataforma que se va a dinamizar todo el tiempo. Lo que están viendo en pantalla es un ejemplo que les quisimos traer de cómo de pronto aparece dentro de esto es una plataforma que se llama ProEducative, algo así, creo que lo dije bien, y es una norma certificada en la ISO 25000, pues obviamente estamos hablando de la actualización de la norma 9126. Entonces, pues la invitación es que sigamos consultando, por lo menos yo creo que ya los asistentes en el día de hoy se llevaron unos conocimientos adicionales con el tema del uso de los recursos, y que es importante también revisar, o sea, no es seleccionar cualquier cosa en la red, no es montar también cualquier material que yo tenga en la red, sino también revisar en dónde lo estoy haciendo, qué es lo que estoy haciendo, precisamente con el fin de que si vamos a contribuir algo para nuestros colegas en el mundo, no solamente aquí en Colombia, sea algo que realmente tenga calidad. Así es, Juliana. Bueno, de esta manera entonces redondeamos la temática del día de hoy, la temática de este conversatorio, de este webinar de carácter pedagógico, ¿sí? Recordemos o hagamos un recorderis de todo el proceso. El engranaje que existe entre un recurso educativo digital, un modelo de evaluación y una norma de calidad. ¿Para qué? Para que pueda ser publicado dentro de una plataforma, para que estos recursos educativos digitales sean recursos educativos que tengan, digamos que una estandarización de calidad, que sean fiables, que sean, que cumplan con todas las características para que puedan ser utilizados en nuestro quehacer como docente. A todos los asistentes les agradecemos de antemano su tiempo dedicado a este conversatorio. Nuevamente le expresamos el sentimiento de gratitud. Somos estudiantes de una maestría en la cual estamos realizando este tipo de ejercitación. Y bueno, qué más que poder compartir a nuestros compañeros maestrantes, nuestros compañeros docentes en el día a día en nuestras instituciones, y aquellas personas que son ajenas a esta actividad de la docencia, pero que quieren conocer un poco acerca de este tema. Nuevamente le agradecemos por la asistencia y bueno, no siendo más, nos despedimos los ponentes, los integrantes de este conversatorio, Juliana, Ladies, Alexander. Bueno, compañeros, muchas gracias por asistir. Esperamos que este webinar haya sido de su agrado, que se hayan llevado todos los conocimientos posibles. Que tengan buena noche, Dios los bendiga. Juan, yo creo que podemos darle espacio, por aquí alguien levantó la mano y de pronto tienen interrogantes y que de nuestro conocimiento podamos responder. Qué pena con ustedes, compañeros.
Alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta o quiera aportar algo a este conversatorio, a esta temática, tienen los micrófonos abiertos. Adelante. Saludos, Juliana, los compañeros del equipo, excelente trabajo, definitivamente la preparación previa al webinar da muestra y da fruto. Yo pienso que nos llevamos en la retina varias cosas. Efectivamente existen muchos modelos, ellos tienen diferentes vistas, sin embargo hoy observamos un modelo que evalúa dos componentes claves, el componente pedagógico y el componente tecnológico. Pero hay una enseñanza más que nos deja el equipo, y es que efectivamente en la web hay muchos recursos educativos disponibles, pero no todos tienen la suficiente calidad como para llevarlos al aula. Y eso es clave y debe quedar claro en la retina de todos los asistentes al webinar. No podemos seguir llevando productos insuficientes a nivel de calidad al aula. No basta con que un recurso educativo sea bonito, con que tenga colores, con que tenga las mejores expresiones, mientras su contenido no sea el que maneja efectivamente el estándar más alto de calidad. Entonces es un buen momento para comenzar a introducirnos en esta temática. No sé si le escuché a Juan, le escuché a alguno de ustedes que nos toca investigar un poco para saber qué modelos efectivamente están utilizando nuestros docentes, o si efectivamente no están utilizando un modelo con un nombre, hacia qué modelo se está inclinando ese proceso evaluador. Es un gran reto que tenemos. Ustedes están desarrollando la maestría y sería un punto muy interesante a nivel de la investigación. Yo estoy comenzando a trabajar sobre eso. De hecho, por eso están las modificaciones a este curso inicial, un curso que tiene muchas riquezas y tiene muchas cosas por explorar. De hecho, en la tercera unidad que vamos a desarrollar, de ahí vamos a tomar muchas cosas que se van a quedar en la retina de nosotros como maestros. Muchas cosas se van a quedar en la retina de ustedes como maestrantes, y más adelante muy seguramente vamos a poder sacar un artículo que dé cuenta de cómo se está desarrollando ese proceso al interior de las instituciones educativas y hacia dónde se está inclinando esa balanza al momento de evaluar los recursos. Si efectivamente se está inclinando hacia el aspecto tecnológico o se está inclinando hacia el aspecto pedagógico, porque cuando nosotros colocamos en contexto el tema del uso de los recursos educativos, lo primero que nos dicen es: los niños no tienen herramientas tecnológicas. Entonces observen que está ocurriendo una inclinación hacia la contextualización de los recursos educativos únicamente en el aspecto tecnológico, cuando hay otro conjunto de aspectos claves que nosotros tenemos que tener muy en cuenta y están rodeando los aspectos precisamente pedagógicos, los aspectos claves del contexto educativo como tal. Entonces, excelente participación, los felicito a todos, mucha disposición y se cuidan mucho, compañeros. Gracias. Gracias, profe, por ese aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Profe, gracias por su recomendación, por su punto de vista. Y bueno, estamos en este camino. ¿Alguien más de los participantes quiere aportar algo, hacer una pregunta? Ya. Bueno, entonces no solo más. Nuevamente agradecemos a todos los asistentes a esta actividad y damos oficialmente por finalizado este conversatorio webinar. A todos muy buenas noches, bendiciones para cada uno en sus hogares y muchos éxitos en este camino de maestría. Feliz noche para todos. Muchísimas gracias. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche para todos.